Hola chicos. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Aquí tengo acá. Una pregunta, ¿la explicación de horas para el trabajo práctico presencial que es esta semana, el de mañana y el del jueves? Es mezclas alcalinas, sí. Hay una parte que ya la vimos, Claro. que es preparación de hidróxido y clorhídrico, eso lo van a hacer. Y ahora vamos a ver la última parte, que es exclusivamente la parte más pesada del práctico, más pesada, digo, como que la más jugosa del práctico, que es mezclas alcalinas, ¿sí? Ah, bien, gracias. La actividad virtual era de mezclas ácidas, pero lo que van a hacer en laboratorios es mezclas alcalinas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de terminar de sacarnos las dudas de esto, porque van a tener que manejarse con estos cálculos y manejarte con estas relaciones para poder eh, verificar, en el caso van a tener muestras problemas, entonces van a, eh, van a titular muestras problemas con los dos indicadores y primero van a tener que decir qué es, para después poder hacer los cálculos de la concentración, ¿no? O sea, lo mismo que discutimos hoy a la mañana, pero ahora con mezclas alcalinas. Así que vamos a ver los detalles de eso, eh, que lo van a hacer esta semana. Esperan que instalo esto en mi frente. Antes no puedo, no me deja. Ahí va. Oh. A ver, vamos a ver si lo ponemos listo. Entonces esperamos un cachitito. Sí, la actividad de que empieza mañana, ¿sí? Profe, disculpe que le interrumpa. Hay gente que quiere entrar. No sonó, no sonó. A ver, de hecho no veo nada. Para, a ver si saco la presentación y aparece. Que prueben de nuevo, porque no están. Creo que era yo, profe, que justo escribí en el chat, ya está. Ah, vale. Bueno, hasta que nos juntemos todos, si es que falta alguien, les comento más o menos, o sea, tienen que compilar dos cosas para los prácticos de martes y jueves, ¿no? Una primera parte va a ser la estandarización de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico. ¿Mm? La estandarización. Igual hay cálculos Profe, previos eso, donde... Sí, eso. no, eso de la estandarización se hace para después usar esas Porque soluciones. si en realidad, bueno, deberían prepararlo, no, creo que no lo van a preparar, está preparado el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, pero tienen una actividad previa que es llevar los cálculos de los volúmenes de clorhídrico, etcétera, etcétera, para preparar una solución de 1 litro. Estaría preparado, pero ustedes después lo van a estandarizar. El hidróxido, ahora sí, el hidróxido contra patrón, y ahí se van a enfrentar por primera vez algunos, porque se decidió hacer como lo hacemos siempre, por pesada en balanza analítica del patrón primario de ftalato ácido de potasio, así que van a manejar la balanza analítica para pesar el patrón, y para, con alícuotas sólidas del patrón titular, estandarizar el hidróxido de sodio. ¿Sí? Así que van a manipular no solamente Buret, Erlenmeyer, todo lo que sea material de vidrio, sino también el tema de pesada en balanza analítica. Con todos los requerimientos, eso va a ir de alguna persona, así que con los detalles, cuándo taran, cómo pesan, ¿sí? Así lo hacen completo. Van a estandarizar las dos soluciones y después en realidad van a hacer una solución, que es
del ácido clorhídrico, porque nosotros, la parte práctica va a corresponder a las mezclas alcalinas basadas en el carbonato, ¿sí? Originalmente se preparan las dos soluciones porque se hacían en la práctica se hacían las mezclas ácidas y las mezclas alcalinas. Ahora esas soluciones solamente las van a usar, una la van a usar para Winkler y la otra, y las dos las van a usar para Warder, ¿sí? Pero originalmente se usaban para hacer las mezclas ácidas y las mezclas alcalinas, por eso está planteado así lo que está en la guía, ¿sí? Pero ya vieron, ustedes tienen una primera actividad virtual, que son las mezclas ácidas, y la actividad presencial, que con estos datos propios de ustedes, van a presentar el informe y informar qué tipo de muestra tiene, qué composición tiene, en el caso de las mezclas, y los cálculos correspondientes para las mezclas alcalinas. Hay una primera etapa en la que titulan los componentes puros, ¿sí? Para tener conocimiento de cómo, sabiendo qué especie se va a titular, tener conocimiento de cómo es el comportamiento del sistema. Si van a titular un carbonato de concentración conocida puro, para ir tanteando cómo se ve la variación de los colores de los indicadores, etcétera, etcétera. Lo mismo para el bicarbonato. Y por último ya van a tener muestras problema en la mesada que van a titular, y en base a los gastos de volúmenes de los indicadores, primero que los van a, obviamente los van a anotar y van a ser duplicados de las titulaciones. Después van a deducir qué mezcla es y de ahí en más informar las concentraciones molares y los porcentajes peso en volumen, ¿sí? El esquema de presentación de los datos sería semejante a lo que se observa en los cuadros presentados en la actividad ácido base, ¿sí? Van a tener que manejarse con presentaciones semejantes, ¿sí? Pero ahora para las mezclas alcalinas, armados por ustedes para las mezclas alcalinas. Bueno, creo que arrancamos entonces con el tema de las mezclas alcalinas. Esperamos un cachito más. Recuerden mañana, bueno, el que arranca el martes, lleven todo lo que se les pidió. Y por supuesto los cálculos preliminares, ¿sí? Además de el material, guardapolvo, el material para limpieza. En el laboratorio van a tener tienen que llevar sus barbijos, pero se les va a dar la mascarilla, ¿no? El tulipón. Y nada más. No van a usar las gafas, sino que se les va a dar la pantallita para usar junto con el barbijo y guantes. Así que bueno, los que arranquen mañana, llévense todo. Los otros tienen un poco más de tiempo. Bueno, y ármense de paciencia y presten atención a todas las indicaciones y correcciones que puedan hacerle los docentes en cuanto a cómo manipular el material, en el momento de la pesada de balanza,
y los que nunca han hecho nada de esto, porque algunos tendrán experiencia como técnicos de laboratorio, pero la mayoría no, así que bueno, aprovechen todo lo más posible. Al principio la primera titulación les va a ser medio como marcha atrás, digamos, como despacio, porque después le van a encontrar el ritmo y ya después eh, van a entrar en ritmo para el trabajo manual de laboratorio, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguien más está entrando? No tantos. Bien, así que aprovechen todo y no desesperen. Bueno. Bueno, entonces para la parte de mezclas alcalinas, que es lo que nos faltaba fijar, fíjense que para todo el tema de las mezclas siempre tenemos la misma metodología, ¿no? Se define cuál es la referencia, la especie referente, digamos, de las mezclas, que estudia el comportamiento de esa especie en el sentido de conocer la curva de titulación, las zonas de los saltos de las curvas. Se conoce la curva entonces para poder seleccionar los indicadores adecuados que marquen los saltos de pH en las zonas de los puntos de equivalencia, o los puntos de equivalencia. Esa sería la metodología general, la misma que usamos para las mezclas ácidas, ¿sí? Entonces, sobre la base de las mezclas alcalinas, están basadas en el comportamiento, en el estudio del comportamiento del carbonato de sodio. Entonces, lo primero que vamos a manejar es la titulación de los carbonatos con titulante de ácido clorhídrico. Entonces las reacciones de neutralización son la primera protonación para formar bicarbonato y una segunda protonación hacia ácido carbónico. La información que nosotros tenemos tabulada como constantes termodinámicas para este sistema, en realidad, son las constantes ácidas del ácido carbónico, ¿sí? En general, si uno mira la bibliografía de constantes de equilibrio para el sistema ácido-base, en la bibliografía moderna, ¿sí?, vamos a tener todas tabuladas constantes termodinámicas de disociación ácida, ¿sí? La información está en base a eso. Luego de ahí se deriva incluso hasta para las bases, ¿sí? Están tabuladas las constantes de disociación ácida. Luego, para la forma básica, podremos derivar a través de su relación la constante básica, ¿sí? Pero los valores termodinámicos tabulados son, en el caso de especies ácido-base, es las constantes ácidas. Entonces, por eso acá está indicado las constantes conocidas de disociación del ácido carbónico en su primera y su segunda disociación, ¿sí? Y a la derecha, nuestras reacciones de neutralización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para este sistema? Es titular con una solución de ácido clorhídrico patrón
de título patrón secundario. Recuerden que el clorhídrico que nosotros vamos a preparar y estandarizar es un patrón secundario. Y vamos a titular nuestros problemas de carbonato. No está en la manual. Ahí va. A la vez que tengo que hacerle entrar a alguien, se me cierra el coso. Me mata. Muy bien. Entonces nos vamos a nuestro estado de cosas. Listo. Bueno, entonces, cuando hacemos la titulación, tenemos nuestra curva de titulación del carbonato de sodio, ¿sí? Como vimos anteriormente, tiene dos etapas la neutralización del carbonato, y entonces tendrá dos saltos, ¿sí? En este caso marcados por la neutralización del carbonato a bicarbonato, el primer salto, ¿sí? En donde la protonación a bicarbonato, la especie de bicarbonato, da el pH, que es una sal ácida o un anfolito, da en el punto de equivalencia su pH característico, ¿sí? Acá va a estar el bicarbonato. Y luego, si seguimos protonando, el bicarbonato se neutraliza, se protona y forma el ácido carbónico dando el segundo salto. Entonces, teniendo la curva, tenemos distintas zonas en la curva, ¿sí? El pH inicial, que estaría dado por el carbonato, la hidrólisis del carbonato de sodio, un pH alcalino, ¿sí? Valores de pH intermedios, ¿sí? Correspondientes a agregados de ácido menores que la cantidad de moles de carbonato del sistema, o sea, cuando estoy neutralizando el carbonato a bicarbonato, ¿sí? En proporciones intermedias, y esta zona es una zona buffer, una zona de solución reguladora, donde se conjuga el ácido el carbonato, perdón, y el bicarbonato en esta zona. ¿Sí? Luego, la tercera zona es cuando agregué tanto ácido como moles de carbonato tengo y genero el bicarbonato, ¿sí? Que es el primer punto de equivalencia, es la zona 3, este salto, caracterizado por el pH del anfolito, bicarbonato. La zona 4 es esta zona intermedia donde yo tengo, donde sigo titulando, sigo agregando ácido, ¿sí? Pero los números de moles de protones que agrego son superiores a la primera neutralización del carbonato e inferiores al ácido carbónico, ¿sí? Entonces, acá tengo una mezcla, la solución reguladora bicarbonato-ácido carbónico. Recuerden que siempre donde hay una solución reguladora, como su nombre lo indica, el pH varía muy poco, ¿sí? Y en las zonas de punto final tenemos los saltos de pH. ¿Sí? Entonces tenemos dos zonas de solución reguladora y dos saltos de pH. ¿Sí? En este caso, el segundo salto, agregué tantos protones
como 2 veces los carbonatos tenía. Recordemos que en este salto yo estoy neutralizando el carbonato más 2 protones para formar el ácido carbónico, ¿sí? Y el pH lo va a dar la disociación del ácido carbónico. Entonces, en base a esto, yo puedo ubicar con los pH característicos de los saltos, buscar los indicadores adecuados. En nuestro caso tenemos fenoftaleína, cuyo rango está entre 8 y 9,6, que abarca perfectamente el salto, el primer salto del primer punto de equivalencia, para neutralizar el carbonato a bicarbonato, ¿sí? Recordemos que en una solución de carbonato puro, ¿sí?, que tiene carbonatos, cuando yo agrego el indicador fenoftaleína, la solución se va a teñir de color fucsia, color rosa fuerte, ¿sí? Y cuando el viraje es de rosa en el medio alcalino a en su forma ácida, la fenoftaleína es incolora, ¿sí? O sea que cuando yo hago una titulación de este estilo, usando la fenoftaleína, tengo que tener la precaución, tiene un punto final un poco más complicado, ¿sí? Porque yo tengo que ver, estoy viendo un color rosado que se decolora, ¿sí? No tengo opciones respecto de cuando hago análisis de mezclas alcalinas, ¿sí? En general, cuando uso la fenoftaleína, prefiero que el efecto sea el inverso, ¿sí? Que yo esté en una muestra ácida y que el primer agregado de exceso de titulante, que es un álcali, me dé la tonalidad rosada que mi ojo pueda percibir en menor proporción, ¿sí? Por eso que en general yo para las titulaciones de otros sistemas uso el hidróxido en la bureta y la muestra ácida, que puede ser un ácido clorhídrico o puede ser cuando cuando estandarizo el hidróxido de sodio y el biftalato ácido de potasio, lo pongo en el Erlenmeyer, ¿sí? Para que la determinación del punto final sea más precisa, ¿sí? Es mejor ver la aparición de la primera tonalidad rosada que ver la desaparición del color rosado, ¿sí? Pero en el caso de estas mezclas alcalinas, tenemos esa dificultad en cuanto a la precisión de la determinación del punto final, ¿sí? Bueno, y en el segundo salto, por el pH que tiene el segundo salto del punto de equivalencia, alrededor de 4, tenemos nuestro conocido verde bromocresol, o también puede ser la eleantina, ¿sí? Particularmente se prefiere usar el contraste de colores que nos da el verde bromocresol, que pasaría de azul a amarillo, ¿sí? Y entonces nuestro punto de equivalencia es el verde. Es el mismo cambio de color que veíamos para las mezclas ácidas, pero ahora está invertido, ¿sí? Porque arranca de la forma alcalina y pasa a la forma ácida. Y el color verde es el que nos da la coloración en el punto final de la valoración. La eleantina es otro de los indicadores que se puede usar, porque también fíjense que involucra el pH en el punto de equivalencia. Sin embargo, la transición de colores es más gradual, ¿sí? Como pasa de los colores contrastantes, que son el rojo al amarillo, y el color en el punto de equivalencia es un color naranja, salmón. El cambio de color es más gradual y es un poco más difícil de ver. Entonces se prefiere
mantener el uso del verde bromocresol. Bueno, estas serían las características de el carbonato puro, ¿sí? Y por otro lado, lo que uno ya puede ver de esta curva de carbonato puro es que los volúmenes en los puntos de equivalencia, ¿sí? Tienen gastos equivalentes, ¿sí? Esto también lo vimos en el fosfórico puro, ¿sí? Porque la titulación de carbonato a bicarbonato me consume un protón, y la neutralización del carbonato a ácido carbónico me consume 2 protones. Entonces, estos gastos entre saltos de punto de equivalencia son equivalentes, y si los tomamos desde el inicio del gasto, el volumen al verde bromocresol, todo este gasto, desde el principio de la curva hasta el salto, al segundo salto de la titulación, sería el doble que el volumen gastado a la fenolftaleína. Eso se ve claramente, ¿sí? En base a esto, después podemos deducir las posibilidades que tienen cuando el carbonato tiene otro componente alcalino, que puede ser más alcalino que el carbonato, hidróxido de sodio, o un congénere como puede ser el bicarbonato, donde las curvas, los saltos, los volúmenes gastados a los saltos de los puntos de equivalencia se extienden de acuerdo a que tenga un componente alcalino fuerte o bicarbonato como componente de la mezcla, aparte del carbonato de sodio. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a hacer? Acá tenemos otra vez la misma, ¿sí? Marcando los volúmenes gastados a un indicador o al otro. Recordemos entonces, como la fenolftaleína está marcando el primer punto de equivalencia, que corresponde a la neutralización del carbonato a bicarbonato, y pasa de rosado a incoloro, ¿sí? Se puede usar una estrategia distinta a la que se usa en las mezclas basadas en el ácido fosfórico, en el sentido de cómo manejar los indicadores, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tomar una alícuota del volumen de la muestra, supongamos que sea nuestro carbonato puro, ¿sí? Un volumen de 10 mililitros de el carbonato puro, lo vamos a poner en el Erlenmeyer, vamos a poner una porción de agua destilada libre de carbonatos para diluir un poco el sistema, ya que así es más fácil, más cómodo agitar y mezclar la solución en el momento en que se está agregando el reactivo titulante desde la bureta, ¿sí? Si no, 10 mililitros es un volumen muy chico y muy pobre para manipular. Entonces se agrega algo de agua destilada, y no es necesario medir la cantidad de agua destilada que estoy agregando, porque el número de moles que hay de carbonato no se afectan si yo diluyo el sistema, ¿sí? Lo que sí tengo que conocer es exactamente el volumen alícuota de la muestra colocada en el Erlenmeyer, para después poder definir bien la concentración respecto de la muestra original. Pero el hecho de que yo agregue agua destilada al Erlenmeyer no genera ningún cambio en la concentración original de la muestra cuando yo hago cálculos, ¿sí? Cuando yo después realizo los cálculos para obtener la concentración de la muestra.
Entonces voy a poner una alícuota de la muestra problema, por ejemplo carbonato de sodio, voy a agregar unas gotas de fenoftaleína para que me dé un color rosado, ya que la muestra es alcalina, entonces voy a tener la coloración rosada del indicador a pH alcalino, ¿no es cierto? La cantidad de gotas de indicador debe ser controlada por dos razones. Recordemos que los indicadores ácido-base son justamente compuestos orgánicos que tienen propiedades también ácida-base, para lo cual van a consumir reactivo, porque es otro componente más que yo estoy agregando. No, por eso es que se manejan soluciones de concentraciones moderadas, preparadas los indicadores, y se agregan gotas, algunas gotas adecuadas para ver el color en forma nítida y el cambio de color nítido, pero no exagero en la cantidad de indicador que pongo. Primero porque a veces las concentraciones altas, por un lado las concentraciones altas de indicador también consumen reactivo, y por otro lado concentraciones altas de indicador pueden dar colores, sobre todo si el indicador tiene cambio de dos colores, no es el caso de la fenoftaleína, que pasa de color rosado a incoloro, sino por ejemplo el verde organocresol, valentina, que pasa a dos colores diferentes. Si la concentración es más elevada, los colores son muy intensos y no se ve claramente el cambio de color. Y si está demasiado diluido, tampoco se ve bien, ¿sí? Entonces hay que encontrar una cantidad, al agregado, una cantidad de gotas intermedio, de tal manera de tener un viraje claro de los colores, ¿no? Entonces eso le van a decir, bueno, ponete 2, 3 gotas, lo que sea, depende de cómo se preparó el indicador, y si ustedes ven que está demasiado diluido el color inicial, en el caso de la fenoftaleína, que luego se va a decolorar, agregan alguna gota más, ¿sí? Pero no agregar demasiadas gotas y que el color quede demasiado intenso, ¿sí? Es preferible que agregue y después deba corregir el agregado del indicador con alguna gotita más, que me quede una cosa muy chillona que después me complica en la definición en el punto de equivalencia, por los cambios de color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos una alícuota de carbonato de sodio, dijimos, de 10 mililitros. Esa alícuota la vamos a manejar, a tomar con material de precisión. Entonces, no vamos a usar una pipeta graduada, sino que van a ver que van a usar lo que se llama bol pipeta o pipeta de doble aforo, ¿sí? Que carga una cantidad de volumen exacto con una tolerancia adecuada, ¿sí? Van a ver que van a tener pipetas diferentes entre la cuadrada y la van a ver después en el laboratorio, si no lo usaron nunca. Bueno, esto es, la muestra no se toma ni con pipeta graduada ni con probeta, ¿sí? Se toma con materiales. Las muestras problemas, las alícuotas de las muestras problemas líquidas, se toman con material de alta precisión. En general son lo que se llaman bol pipetas o pipetas de doble aforo. Bueno, entonces agregaré las gotas adecuadas del indicador, la solución quedará rosada, y voy a empezar a titular. Cuando agrega tanto ácido clorhídrico como para neutralizar el carbonato a bicarbonato, el pH es tal que se produce el viraje de la fenoftaleína a su forma ácida, que es incolora, ¿sí? Entonces ahí voy a anotar el volumen de ácido clorhídrico gastado. Pero como la solución queda incolora, yo puedo, en estas mezclas alcalinas, con estos indicadores, puedo hacer la titulación con el segundo indicador sobre la misma alícuota, porque la solución quedó incolora.
Entonces ahí, cuando terminé de observar la decoloración de la fenoftaleína y anoté el volumen de ácido clorhídrico gastado a la fenoftaleína, que es el primer punto de equivalencia, agrego unas gotas de verde de bromocresol. ¿Sí? Que va a estar en el color, que va a estar en el color alcalino del verde de bromocresol, porque la solución es alcalina, ¿sí? Y voy a seguir agregando ácido clorhídrico. Y va a pasar del azul al verde y luego al amarillo, que es su color ácido, ¿sí? El color intermedio, que justo estaría relacionado con el salto de pH en el segundo punto de equivalencia, cuando el ácido fosfórico sería el ácido carbónico sería el color verde, del verde bromocresol. En ese verde yo entonces marco, anoto el volumen gastado. ¿Sí? Voy a tener una transición del azul al verde, ¿sí? Y ¿cómo voy a hacer esta titulación? Bueno, como el carbonato es puro, digamos, ¿qué hago experimentalmente? A la fenoftaleína veo la decoloración, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que, supongamos que gasté 10 mililitros, y si el carbonato es puro, porque me va a decir, es la muestra que es carbonato puro, es una referencia, ¿sí? Yo ya sé que el siguiente salto va a estar más o menos en 10 mililitros más, porque si el carbonato es puro, no puedo agregar más protones que los que había agregado para el primer salto, ¿sí? El volumen va a ser idéntico, el aporte de protones para llevar a ácido carbónico, ¿sí? En el segundo salto. Entonces, puedo hacer una titulación con una velocidad un poco más alta de agregado de titulante, y cuando me acerco a los volúmenes que supongo que están cerca del punto final, ¿sí? Porque la muestra es pura, y lo decía el rótulo de la botella, empiezo a agregar de a gotas de titulante para regular bien el cambio de color, ¿sí? Recuerden que siempre cuando yo estoy titulando tengo que agregar el titulante a distintas velocidades, primero más rápido en la zona en que no varía mucho el pH, y luego cuando llego al punto de equivalencia, en las cercanías del punto de equivalencia, yo acá en esta zona tengo que titular con volúmenes más chicos y hasta con gotas para regular bien el cambio de color, ¿sí? Y leer bien el volumen en la bureta con pequeños cambios de volumen, ¿sí? Cuando agrego gotas, ajustándome a los cambios de color a los alrededores del punto de equivalencia. Todo esto agitando adecuadamente el Erlenmeyer para que la solución se homogeneice, ¿sí? Porque lo que van a ver es que los indicadores, cuando caen en la solución, tienen el color, por ejemplo, la fenoftaleína cae en solución y tiene el color rosado, pero luego se difunde, digamos, y se desaparece el color más o menos rápidamente, de acuerdo a qué tan cercano esté yo del punto final de la valoración, ¿sí? Acá lo tengo rosado, fuerte, y después empieza a aclararse hasta que se desvanece. Si yo estoy agregando el verde bromocresol, estará azul, estará diluyéndose el color azul, se pondrá cada vez más claro, empezará a cambiar un poco el color, hasta empezar a ser verdoso, y ahí tengo que empezar a mirar bien el cambio de color, ¿sí? Por eso que cuando me acerco a los cambios de color, agrego menor cantidad de volumen de titulante en gotas y voy mirando el cambio de color y voy anotando los volúmenes hasta que, bueno, dije, este es el verde, anotemos el volumen, ¿sí? Y si la siguiente gota la agregué y se me puso amarillo,
era ese el volumen anterior, pero si sigue verde no era, ¿sí? Entonces, en esta parte, en las proximidades de los saltos, yo tengo que agregar el titulante con más precaución y ir mirando con detenimiento y con atención los cambios de color, ¿sí? La primera titulación va a ser la más jodida, ¿sí? Y después cuando haga el duplicado o haga un triplicado, depende de si hubo muchas fallas en la primera titulación, ya voy a tener el ojo acostumbrado a los cambios de color, incluso a los volúmenes aproximados en los que voy a tener los cambios de color cuando haga las replicaciones de las titulaciones, ¿sí? Eso serían las cosas que uno tiene que observar y tener en cuenta cuando estamos haciendo estas titulaciones con indicadores que tienen dos colores diferentes. Bueno, la otra cosa que tenemos que considerar acá es que lo que dije recién, que como el primer indicador pasa del rosa al incoloro, agrego a la muestra la fenoftaleína, ¿sí? Titulo a la fenoftaleína hasta decoloración, anoto el volumen de titulante ácido clorhídrico agregado, agrego las gotas de verde bromocresol, se me va a poner azul, sigo titulando, ¿sí? Y hasta que se produce el cambio al verde, ahí ajusto las condiciones para ver el volumen del punto final y anoto el valor, pero después anoto el valor final, ¿sí? Cuando yo considere los cálculos, voy a considerar el volumen a la fenoftaleína gastado, como dijimos, desde el agregado del indicador hasta el primer punto de equivalencia, y el volumen gastado al verde de bromocresol desde el inicio de la titulación, o sea, sumando lo que gasté a la fenoftaleína más el tramo que gasté al verde de bromocresol cuando agregué el indicador en secuencia, ¿sí? Es como si yo tomara considerar el gasto del verde de bromocresol si lo agregara a una alícuota nueva, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que no tomo dos veces la muestra. ¿Está? No agrego una alícuota, le pongo fenoftaleína, titulo, ir acá. Otra alícuota, le agrego verde bromocresol, titulo todo esto y vir acá. Me zafo, digamos, de tomar una alícuota de muestra, ¿sí? Pero el volumen lo considero desde el comienzo, ¿estamos? Eso es lo que me dice la guía. Dice, considere los volúmenes como del principio. Entonces, si considero así los volúmenes del principio, tengo para un carbonato puro que 2 veces el volumen de la fenoftaleína es igual al volumen gastado al verde bromocresol desde el comienzo de la titulación, ¿sí? Esta relación, ¿está? Lo estoy considerando igual que cuando hice fosfórico. Lo que pasa es que metodológicamente en el laboratorio aprovecho el hecho de que la fenoftaleína se decolora para poder agregar el otro indicador que sí tiene color y continuar la titulación, pero considero los volúmenes gastados, los dos, considerando el volumen gastado desde el principio de la titulación, ¿sí? Acá estarían las rayitas, ¿sí? Fenoftaleína desde el principio hasta el primer salto, verde bromocresol desde el principio hasta el segundo salto. ¿Qué es este rayoteo que tenemos acá? Dirán ustedes. Bueno, la cuestión es que en el caso de los carbonatos, cuando yo neutralizo el carbonato ácido carbónico, el ácido carbónico no es una especie estable, sino que está en equilibrio con dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces a veces
este punto final puede no ser tan exacto. ¿Sí? Y hay, que creo que no la van a usar esta técnica ustedes, creo que no la van a usar, pero hay una manera de mejorar los gastos de este punto, ¿sí? Cuando se trabaja con indicador verde bromocresol, ¿sí? Y cuando se agrega el verde bromocresol, se llega al color verde del indicador, ¿sí? Se anota el volumen gastado, se hierve la solución para desplazar el dióxido de carbono, o sea, el ácido carbónico, desplazarlo a dióxido de carbono y agua, y ahí ver si hay un cambio de color. Si la solución quedó verde, quiere decir que yo agregué exactamente la cantidad de moles de protones para neutralizarlo a ácido carbónico. Pero si me faltó algo, por ese equilibrio metaestable entre el ácido carbónico, el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Cuando yo hiervo, el color puede volverse hacia atrás, hacia el azul, indicando que le faltó agregado de un poco de ácido. O si me pasé del punto final de la valoración, puede quedar amarillo. ¿Sí? Entonces a veces se usa esta metodología para ir viendo la solución cuando se llega al color verde del segundo punto de equivalencia para verificar exactamente el gasto. Esto se puede corregir, si hay cambios de color, se puede corregir retrotitulando y volviendo el color a verde, ¿sí? Si está azul, agregando más ácido clorhídrico. Y si quedó amarillo, quiere decir que me pasé de acidez, retrotitulando con una solución de hidróxido de sodio, agregando unas gotas para corregir el color. ¿Sí? Esa sería una manera más meticulosa, digamos, de determinar el segundo punto final de valoración del carbonato con este indicador verde bromocresol. ¿Sí? También eso se puede hacer con la eleantina, lo que pasa es que es más contrastante el color del verde, los cambios de color del verde bromocresol. Nosotros vamos a usar la técnica clásica base, donde vemos el cambio de color, ¿sí? Pero lo que les comenté directamente, sin hacer ninguna corrección, o sea, sin hervir. Pero una manera más exacta y más prolija de hacer la titulación sería probar lo que les comenté recién. Hervir la solución para ver si se mantiene el color verde o hay algún cambio de color que me indique que hubo defecto o exceso de titulante agregado y corregir los volúmenes del punto final. Bueno, esto es en cuanto a el detalle en sí de la titulación de la especie referencial que es el carbonato de sodio. Entonces, cuando yo titulo carbonato de sodio puro, ¿sí? Tenemos para los dos indicadores dos gastos, ¿sí? Que sería a la fenoftaleína, el número de moles de ácido agregado correspondería a titular una vez el carbonato. O sea, recordemos que a la fenoftaleína neutralizo el carbonato a bicarbonato, ¿sí? Y si uso el verde de bromocresol, el número de moles de protones agregados neutralizaron el carbonato ácido carbónico. Por eso que acá aparece 2 veces los moles de carbonato, ¿sí? Recordemos, el carbonato se protona una vez para formar el bicarbonato y se protona una segunda vez para formar el ácido carbónico, que es en la forma en la que da el pH adecuado que genera el cambio del color verde a color verde del verde bromocresol.
Entonces, con cualquiera de los dos indicadores, yo puedo calcular la molaridad del carbonato. Fíjense que la diferencia que se observa con uno u otro indicador es que en el cálculo de la molaridad del carbonato con verde de bromocresol, que correspondería a los moles de carbonato en el volumen alícuota de la muestra tomada, aparece un 2 abajo, porque volumen del ácido al verde de bromocresol por la concentración del ácido clorhídrico como titulante me neutralizó el carbonato con 2 protones, ¿sí? Entonces, si yo no divido por 2, me quedaría una molaridad doble. Pues estoy contando 2 veces los carbonatos, es como lo escribí acá. Bueno, a partir de la molaridad, yo después puedo derivar la expresión de porcentaje peso en volumen de la especie solicitada. ¿Por qué solicitada? Bueno, porque fíjense que en la guía por ahí le dice que exprese como porcentaje de carbonato de sodio o de alguna otra sal, de carbonato de potasio, ¿sí? Entonces, en base a la molaridad del carbonato de sodio, que son moles por litro de solución, ¿sí? Yo puedo transformarlo a gramos de la sal solicitada, que puede ser el carbonato de sodio o el carbonato de potasio, por ejemplo, en función de utilizar el peso molecular de la sal correspondiente, ¿sí? Y llevarlo a un volumen de 100 mililitros. Recordemos, partimos de moles de carbonato por litro de solución para expresarlo en gramos de carbonato por 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, si a la molaridad la multiplico por el peso molecular de la sal correspondiente, por ejemplo, carbonato de sodio, ¿sí? Estaría transformando los moles por litro en gramos por litro, ¿sí? De solución. Pero después tengo que considerar que la expresión de porcentaje peso en volumen está indicada a gramos por 100 mililitros de solución, no por litro. Recuerden eso. Bueno, ahora vamos a ver qué nos pasa cuando tenemos las mezclas alcalinas basadas en la posibilidad de mezclar estos tres componentes en sus mezclas binarias compatibles. O sea, nuestros componentes básicos son el hidróxido de sodio puro, el carbonato puro y el bicarbonato puro. Acá están marcadas las curvas de titulación de los 3 componentes puros, donde se indican los indicadores ácido-base que se podrían utilizar, ¿sí? Para ver los saltos de punto final de valoración de cada una de las especies, de estas especies puras, ¿sí? Como nosotros usamos, como vimos recién, para el carbonato, el conjunto de indicadores que usamos es la fenoftaleína para marcar el primer salto y el verde de bromocresol para marcar el segundo salto, ¿sí? Fíjense estos indicadores cómo actuarían, digamos, si yo tuviera hidróxido solo, ¿sí? Esto es, si yo tuviera hidróxido de sodio, agrego fenoftaleína y